Muchas gracias a todos, a todas. Y sí, ya, que después lo divulguen y van a decir, eh, a ver si no salen como con el tema de Noroña. No, hombre, le costó no sé cuántos millones, ya por poco, y dicen que Noroña compró un avión, ¿no? Y por poco lo ponen a la par de vulgares ladrones como Beltrones o como otros que se robaron tanto que pues ya tenían su avión privado, o lo siguen teniendo, ¿no? Pero bueno, a propósito de lo de Fernández Noroña, vamos a escuchar los lamentos de Lili Telles, senadora del PAN, le sigue reclamando, no supera el vuelo de Noroña, que se fue en business class, ¿no? Allá a Europa a una representación. Ya Noroña transparentó lo que salió y además dijo el cargo al Senado está en función de una tarifa normal para turistas y yo di una diferencia para eh, ir, ¿no? De una forma más cómoda. Pero vamos a escuchar los lamentos de Lili Telles. Les voy a comentar todas las explicaciones que le debe Noroña a los mexicanos por hacer uso de su dinero. Tiene que explicarnos el monto total que le asignó el Senado de la República desglosado por rubros. ¿Cuánto costaron los boletos de avión? La clase de vuelo, la aerolínea utilizada y la justificación de por qué eligió esa aerolínea. Tiene que informar sobre el hospedaje, el nombre del hotel, el costo de cada noche de hotel, el total de noches que estuvo hospedado con el dinero de los mexicanos y justificar por qué eligió ese o esos hoteles. También sobre los viáticos que le dieron a Noroña, tiene que explicar, tiene que rendir cuentas sobre cuánto dinero diario le dieron del dinero de los mexicanos para ese viaje y tiene que desglosar los gastos por alimentación, cuánto costó cada comida que tuvo el senador Noroña y cuánto costó el transporte local que utilizó. También tiene que informar el número y nombres de las personas que lo acompañaron en ese viaje. Tiene que informar y justificar qué cargos tienen esas personas que hicieron uso del dinero público. ¿Cuánto gastó cada integrante de su comitiva? Vuelos, hospedaje y viáticos. También tiene que informar el transporte terrestre, renta de vehículos, taxis y combustible, los servicios adicionales, traductores, conferencias y materiales, los eventos sociales y reuniones paralelas que hayan implicado un gasto del dinero de los mexicanos, los gastos también erogados por alguna persona sin relación laboral en el Senado. Y además, todo esto que acabo de comentarles, que tiene que rendir cuentas Noroña, estoy exigiendo copia de las facturas, copia de los recibos y las órdenes de pago que acrediten los gastos. Y que nos diga cuántas veces respiró Gerardo Fernández Noroña en su calidad de presidente del Senado durante ese viaje. Todo se le va a contabilizar. Quiere factura de todo. La senadora del PAN, Lili Telles, ojalá que así fuera de rigurosa para exigirle cuentas a Felipe Calderón por la guerra contra el narco, o que le pida cuentas a su coordinador de bancada, Ricardo Anaya, sobre el tema de la acusación. Está acusado de desviar recursos públicos, de triangular, de lavar dinero. Ojalá que le exigiera cuentas Lili Telles. Y bueno, pues hay muchos cuestionamientos a la oposición. Son los reyes y las reinas de la simulación, ¿no? Entonces, pero vamos a leer lo que ha planteado el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a manera de respuesta hacia Lili Telles, hacia López Dóriga, hacia quienes han cuestionado este asunto del viaje. El presidente del Senado ya incluso dio a conocer un cheque y les ha pedido a López Dóriga, a Lili Telles y compañía
dejen de mentir, no viajé en primera clase, creen que por repetir su infundio será verdad. Por otra parte, ahora resulta que no cuesta eso el viaje en turista, pues eso costó. Si valiera más, habría recibido más dinero, ya que el Senado mexicano cubrió el costo del boleto. Y es que colocó también la fotografía de un cheque del costo de ese viaje, 36,000 pesos por ahí, y a algunos no le creen. Lo que también plantea Noroña es que él dio el diferencial de su propia bolsa para viajar en business class y que la aerolínea no tiene lo que se denomina primera clase. Pero vamos a escuchar también lo que ha planteado López Dóriga sobre todo esto, porque como no tienen con qué, ni por dónde, ni cómo, andan bien entretenidos con el viaje de Noroña. A ver, vamos a escuchar a López Dóriga. Porque su palabra no alcanzaba ni a defenderse a él, ni a descalificar a los demás, ya no le alcanza ni para eso. ¿Y sabe qué prueba presentó? Un cheque que le dio la Cámara de Senadores, vea cómo operan en el Senado, esto de los viajes. ¿Está ahí el cheque? Bueno, en un momento se lo voy a tener por 33,000 pesos. No, pues eso no es ninguna prueba. La prueba es cómo pagó la diferencia. Y como él entró a otros terrenos, ¿y quién pagó el otro boleto? Esas son las pruebas. Que le dio el Senado dinero para comprar su boleto en turista, pues le voy a decir, con esos, bueno, además operan siempre como han operado las agencias del legislativo. Siempre le dan a los legisladores la tarifa más alta. Porque un viaje a París no vale 33,000 pesos en turista. Debe costar 18,000. Y eso que hay ofertas diferentes. A ver, ahí está el cheque que, le digo, es que está muy... José Gerardo... Sí. A ver, pero déjeme acercarme. A ver, ahí está el cheque BBVA, 25 de marzo de 2025. ¿Qué día se fue? Bueno, sí, el día de su cumple. Páguese por este cheque a la orden de José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, 36,480 pesos. 36,480 pesos, moneda nacional. ¿Sí? Y después dice, ahí están las firmas autorizadas, sucursal bancaria de Vector Desarrollo Social, cuenta tal. Ahí está. Ese es el cheque que le dio el Senado para que comprara el boleto en turista. Pero pues la prueba es, esa es una prueba de que el Senado le pagó el boleto de turista. Ahí está enseñándomelo. No te alcanzó, senador Noroña. Esa no es una prueba. La prueba es cómo se pagó el resto. Sí, porque son servidores públicos. Oye, pero pues el resto lo ha dicho el presidente del Senado. Él obtiene un salario y puede gastar ese salario como quiera. Entonces, ¿en dónde está el asunto? Ahora, se requiere un alto grado de cinismo por parte de López Dóriga. Si va a hablar de dinero público, que nos diga cómo compró su yate, entre otras propiedades, porque él sí tuvo, López Dóriga, si bien no fue funcionario, acceso a dinero de los contribuyentes a través de esos contratos, a través del maiceo sistemático que le hizo el régimen neoliberal. López Dóriga era el campeón de los contratos públicos, del maiceo, de la publicidad oficial. Todo eso se compró con dinero público. Entonces, que nos diga López Dóriga, ¿cuánto le costó el yate? ¿Cuánto los inmuebles? ¿Cuánto las mansiones? A ver si googleamos el yate de López Dóriga, que por cierto, según sabemos, durante el huracán Otis terminó como esa película de Lo que el viento se llevó y terminó hecho añicos, pero de que López Dóriga
tuvo acceso a dinero público, tuvo acceso. Debería decirnos mínimo cuánto le costó y si está en relación al salario que tenía en Televisa, pues no, sino en relación a los contratos públicos y cómo los obtenía vinculándose con el poder. Andaba de queda bien con los secretarios de Estado. Claro, un modus operandi también bastante extorsionador, porque vamos a hablar de lo de María Asunción Aramburu Zavala también. Ahí está el yate de López Dóriga, que pues se adquirió con su salario en Televisa, no, sino con los contratos públicos a los cuales tuvo acceso. Entonces, si López Dóriga quiere hablar de dinero público porque es un tema de interés de todos, pues que hable también de lo que obtuvo. Auténticas millonadas, las del teacher. No precisamente es un referente en lo que hace a su lenguaje, a su dicción, a su capacidad de dar una serie de noticias o de hacer investigaciones. No es teacher en eso. Yo creo que su maestría es en el arte de la vinculación con los poderes políticos y en particular con el régimen neoliberal. Ahí está la prueba. Y eso no se compró con dinero privado. Ahí están los contratos que son públicos, que están a la luz de todos. También uno puede googlear y hay que recordar, a propósito de López Dóriga, porque hay que hablar de ética periodística. Él dice que está bien preocupado por el tema de los recursos. Ahí está Florestán. Florestán, pues como el Titanic, como la oposición, como el Britannic para abajo, a propósito de ese huracán Otis que pegó bastante fuerte en Acapulco. Florestán se vino abajo. Esta imagen poderosa nos remite a la decadencia del periodismo, de la oposición, de todo lo que fue el régimen neoliberal. Y si uno pone María Asunción Aramburu Zavala, en su momento Proceso sacó varias notas. Esta empresaria que acusó que López Dóriga la intentó extorsionar, de López Dóriga y su esposa, que le mandaron a decir que si no les regalaba unos departamentos de millones de dólares, ahí en la alcaldía Miguel Hidalgo, entonces iban a hacer un golpeteo e iban a lograr que no se construyera un desarrollo inmobiliario de esta empresaria. Y ella, pues no se quedó callada, lo hizo público. Entonces podremos ver, si le ponemos ahí María Asunción, Aramburu Zavala, López Dóriga, Proceso, va a salir. Ahí sale la porquería luego. Uno le googlea y va encontrando estas evidencias, estas acusaciones. Todo esto porque López Dóriga está bien preocupado por el boleto de Noroña, de cómo se pagó. Él ya dijo, bueno, se dieron viáticos, se pagó para un boleto de turista, yo di la diferencia y está resuelto. Pero aquí estamos hablando de millones de pesos, de cientos de millones de pesos que se le entregaban sexenio tras sexenio a López Dóriga, dinero público. ¿Quiénes entregaban estos recursos? Pues